Y ya estamos de regreso después de esta pequeñita pausa a través de las ondas amigas de Estela Maris, porque es la hora ya, como cada viernes, para conocer historias porteñas, junto al periodista Miguel Chamorro, con una invitada muy especial hoy viernes. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo Patricio. Aquí estamos nuevamente en una sección de historias porteñas para conocer los relatos, la narrativa de personas, de emprendimiento, de esfuerzo o de los espacios geográficos o de algunas actividades culturales que tienen este símbolo de memoria, conocimiento, simbolismo, recuerdo. Y en esta ocasión vamos a volver a conversar sobre la ceguera, sobre la discapacidad visual, con personas que tienen historia para hacer una reflexión de integración, de cuidado, de preservación, etcétera, etcétera. Y a propósito de que las calles en Valparaíso y Viña del Mar han cambiado sus sistemas de tránsito, que ha sido comentado por la sociedad, y en esta tarde tenemos a Alison, que Alison me va a confirmar su apellido, pero a Alison, que ella es secretaria, trabaja en la Universidad del Paraíso, y además Alison me va a confirmar esta información que voy a decir en esta entrevista de que tiempo atrás fue modelo. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Gracias por lo de modelo, porque eso fue hace muchos años. Tengo 57 ahora, pero igual algo recuerdo. Mm, Cuéntame, Alison, porque tiempo atrás entrevistamos a una chica de Viña del Mar, jovencita, que le encanta la música y el canto, y a eso se dedica. Pero cuéntanos, partamos del principio, del principio. ¿Hace cuánto que tú eres ciega? Hace 24 años más o menos, 23, 24 años. Yo tengo retinosis pigmentaria, esa es una enfermedad con la cual uno nace y se va desarrollando con el tiempo. Hay personas que apenas nacen, nacen ciegas, en mi caso, yo nunca supe que la tuve hasta los 27 años, que me hice un examen porque estaba viendo muy mal. Yo veía bien y estaba viendo mal en la noche, entonces me hice un examen y ahí me dijeron que yo tenía retinosis pigmentaria. Y fue bastante lapidario el diagnóstico, porque me dice el oftalmólogo, eh, lamentablemente, o sea, no sabemos nada de la retinosis, estamos muy en pañales y tú puedes quedar ciega mañana, puedes quedar ciega en varios años más o puedes mantener esta visión por siempre. Yo siempre con la esperanza de que mantener esa visión por siempre, pero no fue así. Y cuando quedé embarazada de mi hija, porque tengo una hija de 24, ahí perdí la visión. Parece que alguna conexión hay entre el embarazo y la retinosis, que ya me la había advertido el oftalmólogo, pero yo decidí la maternidad de todas maneras y no me arrepiento. De acuerdo a los tiempos, al desarrollo, han ocurrido muchos cambios en términos de la ceguera de tu tiempo, tu época, en la actualidad. Fue muy difícil comenzar a emprender o tener, más que emprender, tener discapacidad visual en términos de aprendizaje, de movilidad. Tuviste que aprender braille, tuviste que ingresar a algunas instituciones para llevar esta vida continua con tu situación de ceguera. Claro, fue duro porque, bueno, no creo que para nadie sea tan fácil de llevar, porque yo tenía un poco, yo me adelanté, porque cuando yo tenía un poco de visión todavía, empecé a estudiar, a aprender braille y a mover el bastón. Entonces yo siempre fui una persona muy independiente y braille no me costó nada, por suerte, pero el bastón fue más, fíjate, porque tú andas en la calle con el bastón y la gente te mira y te mira así como, oh, pobrecita, o incluso te dice, pobrecita. Y uno lo que menos necesita en ese momento, que está muy, muy, muy vulnerable emocionalmente, es que te hagan eso, ¿cachai? Es compasión en el fondo, pero a uno le hace mal.
Entonces fue especialmente duro en mi caso, porque yo todavía podía ver las caras de la gente cuando usaba bastón. Ya después, cuando quedé absolutamente ciega, da lo mismo. Pero fue un aprendizaje muy duro y claro, tuve que replantearme la vida totalmente en términos de vida diaria y laboralmente, porque yo, como dices tú, fui modelo, entonces siempre hice como ese tipo de cosas y después ciega no te dan espacio para nada, aunque te veas bien y qué sé yo, no te da mucho espacio, ¿te fijas? Entonces tuve que replantearme todo, hacer un curso de secretariado, fue como a ver ahora, de ahora en adelante, ¿qué hago para seguir sobreviviendo? Curso de secretariado, braille, bastón. En el Tú, fondo fue eso. tú mencionaste a Pobrecita, que es muy característico cuando en el común y corriente de las personas en la calle, pobrecito, pobrecito por cualquier eventualidad. ¿Crees que ese concepto todavía está presente o ha cambiado? Está presente, fíjate. Yo creo que en la juventud, estaba hablando de entre 20 y los 30 años, ha cambiado montones, montones porque como yo estoy en la universidad y me relaciono con muchos alumnos, ha cambiado montones, pero la gente antigua, una anécdota, el año pasado, antepasado, no me acuerdo, fui al líder con mi mamá y con mi marido y de repente había un señor muy mayor y estaba sentado y le pregunta a mi mamá, le dice, pobrecita, ¿qué le pasó? ¿Cuántos años tiene? Como si yo no existiera, o como si yo tuviera problemas intelectuales, ¿te fijáis? Entonces yo me sentí pésimo y después dije, no, voy a tomarlo de quien viene, que es una persona muy mayor y que en el fondo no lo está haciendo de maldad. Te entiendo, porque está en la narrativa, no solamente en Chile, sino que a nivel universal de la integración y el tratamiento desde el punto de vista de que justamente no se quiere que se trate de pobrecito o que no pueda hacer algo. Sí puede hacer algo, pero por otra vía. Entonces, aquí aprovecho de preguntarte, ¿cómo calificas, cómo evalúas tú a la sociedad en general respecto, en el caso puntual que te estamos entrevistando a ti, que eres ciega? ¿Cómo evalúas tú a la sociedad con una persona ciega, discapacidad visual? Mira, yo creo que si bien hemos avanzado un poco a la fuerza, porque las leyes lo han exigido. Eso respecto a la inclusión laboral y respecto al trato y que no te puede maltratar porque eso ya es una falta, un delito, no lo tengo claro. Pero yo creo que hemos avanzado un poco a la fuerza, no por una cuestión de que la gente diga en realidad sí, esta persona es ciega, pero es capaz de hacer cosas, puede desarrollarse como cualquier otra persona. Yo creo que, como te decía antes, la juventud lo toma con mucha más normalidad que las personas de 50 años para arriba. Ese es un dato interesante porque ahí uno valida el término del dato, es decir, cómo las personas de otras generaciones mayores quizás no están con el conocimiento de la información más accesible respecto a la juventud, porque la juventud ahora se le critica, pero también tiene un comportamiento mucho más natural y de integración y como que aquí no ha pasado nada. Entonces, a veces pasa que tanta tecnología, esa tecnología corre rápida y de forma igualitaria para todos, pero no se entiende de que las generaciones, claro, por época y contexto, actúan de una forma distinta, sin Así criticar al es. señor que te hizo el comentario, sino que es Mm, por el entorno. exacto. Claro, no, el entorno y la educación básicamente, sí, eso es cierto. Claro, nosotros criticamos mucho a la juventud porque si bien sí hay muchos vicios, estamos de acuerdo, pero en términos de apertura de mente, de ver la vida de otra forma, más normalizar más las cosas que antes eran distintas, yo pero me saco el sombrero frente a la juventud, definitivamente, porque no se acercan a ti con temor ni te piden disculpas porque de repente alguien te dice, chao, nos vemos, y después dice, "Ah, disculpa". Entonces, ellos no, son más naturales. Entonces, por eso te digo que hay un cambio bastante notorio, pero yo diría que desde los 15 a los 30, ponte tú. De ahí más ya hay todavía prejuicio. Estamos Sí. conversando con Alison Salgado.
Ella es funcionaria profesional, secretaria de la Universidad de Valparaíso, aquí en el segmento Historias Porteñas. Ella es ciega desde hace mucho tiempo atrás, fue modelo, ya le vamos a preguntar sobre esa experiencia del modelaje en aquel tiempo y nos está dando una lección de vida respecto al lenguaje cotidiano como cuando dijo, chao, nos vemos, que después un joven natural lo dice sin ningún problema, pero otra persona, disculpa, mira que te puse atención, qué interesante lo que acabas de decir, ya, chao, nos vemos, y después, disculpa, claro, esa expresión que acabas de señalar, tú a esta altura te las tomas con naturalidad, ¿correcto? Claro, por supuesto. De hecho, no me gusta que me pidan disculpas. Si, a mí generalmente no me molesta nada porque tengo muy buena disposición, tengo muy buen carácter y soy relajada. Pero en general si me dicen disculpa, eso como que me molesta porque es evidente que no nos vamos a ver, pero son expresiones diarias que uno tiene y que no las vas a hacer cambiar. eh, en el fondo no quiero que la gente antes de hablar me piense, sino que la gente exprese nomás, nada más, pero no que piense, ¿qué le digo? Para que no se sienta mal. Yo creo que ahí va realmente la verdadera inclusión, cuando tú hablas con una persona discapacitada sin tener miedo a decir ninguna palabra. A lo mejor tal vez algunas personas, también debo defender a algunas personas ciegas que no han superado el tema y que, claro, todo les da como un poquito de pena, pero en general uno se tiene que fijar básicamente en la actitud de la otra persona. Yo soy muy sociable, muy buena para reírme, entonces yo creo que eso es lo que facilita también el acercamiento, pero no puedo dejar de pensar en amigos que nunca lo han superado. Bueno, yo tampoco lo voy a superar nunca, porque si tú me preguntas eh, si tengo que elegir nunca en la vida, elegiría ser ciega, tal vez otra discapacidad, pero no esa. Entonces, hay personas que no lo han superado y claro, y hay palabras que le dañan, pero la mayoría no. Yo diría que un 95% no es así. Oye, y entre ya, es una pregunta un poco del cotilleo, de la copucha. ¿Te ha tocado personas así que tú dices, ay, ¿hasta cuándo ya? O date cuenta, o porque tú, por lo que nos estás contando, asumes muy bien, incluso personas mayores que son mayores y que no se dan cuenta, pero en alguien que tú te des cuenta así que, ay, este tipo, esta tipa que no entiende, ¿te ha pasado una como curiosidad? Ay, no sé, no me acuerdo ahora, pero ponte tu curiosidad, es que le pasa a una persona ciega que tú vas con el bastón bajando de la micro y tratan de ayudarte, dos personas, ponte tú, y ambas te toman de los brazos y te sacan en el aire y tú quedas así como, con las patitas colgando y uno no sabe dónde está el suelo porque el bastón también está arriba, ¿te fijas ahí? Entonces, Ahí es está la, como, claro, sí, ahí está la parte anecdótica, sí, ahí está más, claro, ahí está la otra expresión que tú decías, pobrecita, pero sin decirlo. exacto, claro, Está claro, más en pero la acción. la idea, claro, la idea es que te pasen una mano, que es la que no lleva el bastón, entonces tú lo tomas y tú con tu bastón calculas cuánto hay de la pisadera a la calle. Pero si dos personas te toman de ambos brazos y te levantan, es imposible, ¿te fijáis? Hay cosas demasiado obvias que te preguntan si puedes hacerlo, ¿entiendes? Cuéntanos esos detalles, de esas Por preguntas ejemplo, demasiado obvias. ya mira, no voy a decir quién es porque como yo trabajo en la Universidad del Paraíso, pero es un alto, alta autoridad de la universidad que lleva muchos años ahí. Yo creo que si mis compañeros escuchan esto no saben enseguida quién es. Y en una entrevista que tuvimos una vez me dice, ya, tú eres ciega, sí. ¿Cómo lo haces con el computador? Tengo un lector de pantalla que me va hablando. Ya, ¿y tú cómo te duchas? ¿Y cómo te lavas el pelo? Yo quedé plop, así. Yo dije, mentira, no me puede estar preguntando un académico que es del área social, que se supone que trabaja con personas en situación de discapacidad o ya, trabajador social, trabajador social. Entonces, mentira, no me puedes estar preguntando eso, así que ¿cómo te lavas el pelo si para eso, o cómo te duchas, si para eso no necesitas ver nada, ¿entiendes? Solo conocer el baño. Madre mía, así que sí, pasa esas situaciones, qué increíble.
Bueno, no vamos a entrar, queda en la anécdota, de que nuestros amigos auditores Sí, puedan sacar conclusiones sus conclusiones. claro, Sí. de la anécdota, pero, y autoridad académica, o sea, bueno, Aunque- eh, Y eh, trabajador social. claro, en la televisión o en las redes sociales con la cantidad de videos hemos visto algunas curiosidades que tienen las autoridades políticas de las Sí, altas esferas, pero ahí está el tema de que lo que tú decías al principio, de cómo asimilar una integración, pero una integración más natural y no por el sistema a través de leyes y discursos que se imponen. ajá. Entonces, claro. Ahí está el tema, Bueno, el tema, sí, interesante. Mira, es como para un estudio sociológico, desde el sí, punto de académico, que tienen una conducta académica, pero en la vida cotidiana, en lo social, eh, lo voy a decir en forma transparente, se desconecta, se aleja en vez de estar integrado. ¿Se entiende? exacto. Sí, sí, Sí. sí, totalmente, Mira. totalmente. Es que falta, yo creo que falta capacitación respecto a esos estudios y además ganas de hacerlo, porque en la universidad, por la ley que fue el año pasado de la inclusividad, se puso una gestora inclusiva que debería haber estado hace muchos años, pero que se puso el año pasado recién, y ella ha tratado de hacer cursos de capacitación respecto a discapacidad en general y no se inscriben. No se inscriben, entonces ni siquiera funcionario. Yo había pensado cuando planificamos eso con esta chica, yo dije seguramente los académicos se van a inscribir, pero no se inscriben. Ponte tú, el curso tiene que tener 20 personas y hay 3 o 4. Ah, entiendo, claro. Ahí empieza a operar el tema de la demanda también, sí que hay, y el interés también, porque Ajá, 4 es bajito en términos del tope máximo. exacto, claro. Alison, y tú que estás en una casa de estudio muy conocida, importante en la ciudad de Valparaíso, en Viña del Mar y en la región, ¿te ha tocado atender o que llegan a ti por alumnas o alumnos que tengan discapacidad visual o que son ciegos o ciegas? No, yo no atiendo porque yo estoy en vinculación con el medio, entonces mi función básicamente es con eh, personas externas, con socios estratégicos externos o con los académicos de las distintas facultades, porque ellos son los que tienen que crear las acciones de vinculación con el medio y entonces estoy más relacionada con ellos. Con los alumnos no, no, lamentablemente no. Pero que alguna estudiante o estudiante se entere y le digan del voz a voz, oye, mira, en tal unidad hay una persona que es ciega y una conversación de que se acerca a ti. ¿No ha pasado esa experiencia? ¿No has tenido esa experiencia? Eh, Básicamente, a ver, una vez, hace muchos años atrás, como 5 años atrás o 6 años atrás, porque ya no, habían varias personas ciegas en derecho, varios chicos. Y me acuerdo que uno de ellos, no sé cómo, no me acuerdo ya, cómo llegó a sus oídos que yo era ciega y hablamos por el teléfono de la universidad, por el citófono, digamos. Y ahí yo le expresé que él debía exigir su lector de pantalla, no, claro, su lector de, porque estaba muy complicado porque en la universidad hay un portal académico donde el alumno entra y ve sus notas, ve sus deudas, paga, etcétera. Y ese portal no era accesible al lector de pantalla, ni al NVIDIA ni al JOS. Entonces él estaba súper complicado y yo le dije, tú tienes que exigir cuento corto. Lo que le ofreció la universidad fue una página paralela al portal académico, lo que encuentro del terror. Yo no quise decir nada en ese momento, pero eso es discriminación pura y dura, porque en vez de arreglar la página del portal, le proponen algo alternativo solo para que use el cieguito. Entonces yo, al final le solucionaron el problema, pero yo lo encontré del terror. Él que no está muy al tanto de los derechos y obligaciones de la universidad o de las empresas respecto a sus funcionarios o trabajadores, como que lo encontró bien, pero yo estaba en fundaciones de ciegos, entonces tengo súper claro lo que mis derechos y mis obligaciones, pero eso fue claramente del terror. Sí, es una discusión que está presente. También tuve la oportunidad de informarme cuando vivía en España sobre, y en un congreso, recuerdo, que había autocrítica.
había autocrítica en el sentido de que como institución no tenía los portales o no había un sistema de información paralela para personas que tienen discapacidad y las que no tienen. Entonces, había todo un tema ahí justamente como el caso de que nos estás contando del chico Ujú, ex estudiante de Derecho. ujú. Claro, que yo cuando participé en ese congreso reflexionaba por qué tiene que ocurrir algo para no tomar la solución o trabajar en Exacto. el proceso de solución. Y me hiciste recordar a un comunicador audiovisual que trabajó con personas ciegas en un documental que lo mostró muy hermoso, escribió un libro porque hizo su tesis de doctorado y justamente planteó esta situación y él luchaba, me acuerdo, voy a utilizar este concepto, luchaba para que todos los sistemas digitales, plataformas, fueran de dos idiomas, por Así. decirlo de alguna forma, para las personas que podían visualizar y las personas ciegas. Y él mencionaba el tema de lectura de audioguía, lucha con Ujú. Netflix también, para que Netflix, una plataforma importante, tuviera películas para Audiodescripción. audiodescripción. Sí, es un tema bastante interesante que se ocupa actualmente para generaciones que están estudiando y es una Ujú. problemática, que ahí hay una problemática justamente de que y siempre yo, y esto ya asumo lo que voy a decir, se plantea el tema de el costo en el sentido de que Ujú. es un gasto extra, pero claro, ahí Exacto, sí, ahí hay exacto. hay ciertas contradicciones porque se habla de no discriminación, pero hay que asumir que los costos, aunque sea uno o dos, pero es no discriminar, sino que integrar. Exacto, tienes toda la razón, eso es un punto súper importante porque todo lo que se refiere a cambiar el sistema para que sea accesible es justamente el costo que implica eso. Entonces, claro, como en la universidad, por ejemplo, ahora yo soy la única persona ciega, antes había al menos niños, entonces ellos deben pensar, supongo, no sé, ¿para qué vamos a hacer ese gasto tan grande solo para que una persona pueda acceder a esta página? Entonces yo creo que básicamente es como una política de Estado también, porque si te están obligando a tener accesibilidad e inclusión, también deberías darte los recursos como para eso. Y yo creo que eso no ocurre. Sin embargo, yo creo que, ponte tú, mi universidad, de ser cero accesible y cero inclusiva, yo entré por un concurso, pero que hizo una persona que había vivido en Nueva Zelanda y que tenía una visión totalmente distinta de la discapacidad. Entonces él venía con otra idea. Gracias a él entré. Estamos conversando con Alison, nos está comentando toda esta experiencia, toda esta situación de la integración, las situaciones en la universidad. Con el tiempo, ¿tú encuentras que de esa cero integración que había en los tiempos en que ingresaste, se aprecian los cambios? Porque los cambios uno los puede visualizar en los accesos, por ejemplo, no solamente en la Universidad del Paraíso, sino que cualquier institución pública del Estado o privada han habido muchos cambios de acceso. Es un proceso lento de los cambios. ¿Quién debería ser más rápido, el Estado o la sociedad? ¿O la sociedad y el Estado en su conjunto? Yo creo que ambos, yo creo que ambos, porque si el Estado no te da los recursos como para, las instituciones públicas, en este caso desconozco las privadas, no pueden hacer todo lo que se espera. Y la sociedad también porque tiene que naturalmente tiene que integrarte e incluirte de una forma normal, no incluirte como una persona ciega, sino que incluirte como una persona. Entonces yo creo que el esfuerzo lo tienen que hacer ambos. Alison, cuéntanos de esta experiencia del pasado. Siempre uno dice, voy al pasado para recordar y que genera después con el tiempo memoria. Cuéntanos tu experiencia de modelo. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de aquellos hitos, momentos de cuando fuiste modelo? Ay, me encanta, porque yo siempre me ha gustado toda esa tontera de la... Pese a que soy muy buena para leer, para que no vayan a creer que soy una ciega wikita. A mí siempre me ha gustado leer y qué sé yo, me gusta estudiar también, pero sin embargo, como que tengo ese otro lado, mi lado oscuro, que es de las luces, del maquillaje, la ropa. Entonces,
como trabajé cuando era jovencita en eso, cuando quedé ciega igual tuve la oportunidad de hacer varios desfiles, fotos para la, ¿cómo se llama? La revista femenina de un diario de acá de La Estrella, parece que, sí, de la Genoveva. Entonces también hice ahí, hice fotos publicitarias, desfilé en el casino, en el Hotel O'Higgins, no, y es muy entretenido porque como que la gente se sorprende. Yo lo hacía básicamente también para crear un poco más de conciencia de que ciega igual se podía hacer algo. Entonces yo iba adelante y atrás mío iba otra compañera modelo y ella me llevaba a mí tomada del hombro. Porque si yo la tomaba era muy difícil para mí moverme y hacer y las expresiones que tienen cuando tú caminas en la pasarela. Entonces decidimos que ella iba a ir atrás. Y en otra oportunidad también modelé de la mano de mi hija, que eso fue maravilloso, porque mi hija es modelo. Y eso fue súper mega emocionante, porque me vi como reflejada en ella y estar de la mano de ella fue muy lindo y muchos aplausos, felicitaciones, entonces fueron momentos muy, muy, muy bonitos, que atesoro en mi corazón y sin pobreteos, sin pobrecita que no, o sea, como valorando lo que estaba haciendo en realidad. Me imagino que en aquellas acciones de experiencia mucha gente se te acercaba y venía la conversación, las felicitaciones, todo el mundo digamos una elite, pero no elite despectiva, sino que de esta elite casi como agradable, feliz y las luces, las cámaras que existen en el mundo de la moda y en el diseño. Ajá. Sí, sí, claro, cada vez que terminaba bajaban a saludarme y a felicitarme, pucha, te pasaste, yo no lo haría, lo más probable es que yo no lo pudiera hacer, me decían, en fin, solo cosas buenas, por eso te digo que atesoro como esos recuerdos, los atesoro como muy buenos momentos, porque realmente se reconoció lo que hacía sin tomar tanto en cuenta la ceguera. Alison, yo sé que tú sales a trabajar todos los días, también teletrabajo, y eres una persona Ujú. muy activa. Te lo menciono porque vamos a contar una realidad que a Alison la conozco desde hace muchos años y una vez nos encontramos caminando en Viña. Hola Miguelito, ¿cómo estás? Tanto tiempo que fue, recuerdo ahí en pleno centro de Viña, y uno después saca sus conclusiones, vida activa, movimiento y todo. Entonces se refleja en tu voz, que ya te voy a formular una pregunta relacionada con la voz. Me imagino que ha cambiado el tiempo, tu compañero, yo sé que es tu esposo, tu hija y también el bastón. Ujú. Exacto. En esa acción de volvamos pobrecita, cuando caminas con tu bastón y todo, sientes, por ejemplo, las personas que se hacen a un lado o que no tienes un choque eventual con tu bastón, porque tuve la oportunidad de entrevistar a otras personas ciegas y me contaban lo que les había pasado en las calles de centros comerciales y que chocaban con las cajas. Entonces impedían Claro. los comerciantes ambulantes. En esa acción Ajá. tuya, ¿cómo estudiar o vivir, por ejemplo, con tu compañero bastón? Mira, en la casa, sí, la casa es más fácil, en la oficina también, pero en la calle yo no salgo sola. No salgo sola porque me da mucho miedo y porque mi marido tampoco a ver, no es que no me deje, sino que es una preocupación extra para él. Entonces, generalmente, o sea, siempre salgo con él. Y afortunadamente gracias a eso no choco con los miles de obstáculos que tienen que chocar las personas que no tienen un acompañante. ¿Fija? Pero debo ser sincera que no salgo sola. Y de hacerlo, seguramente va a ser con un perro guía, porque me da pánico real, o sea, real pánico salir a la calle sola. Hay que ser sincera en este tema porque hay personas ciegas que yo las admiro, que salen solas y que no importa que choquen ni que no importa que se peguen, pero yo no, eso me da mucho miedo. Entonces,
Y aparte de eso, no quiero generar más, ¿cómo se llama?, angustia ni a mi hija ni a mi marido, porque yo sé que para ellos es complejo ese tema. Se entiende perfectamente. Mencionaste los perros guía. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en la región? Porque he visto personas ciegas en cualquier campo público, ya sea en Santiago o acá en Valparaíso, pero me llama la atención perros guía, que en Europa hay muchos perros guías. Ujú. En Chile no había perros guía hasta hace unos años atrás, solo estaban en Michigan, en Estados Unidos. Entonces, la fundación donde yo, que presidí hace muchos años, hace como 10 años, que es Fundalur, ellos trajeron un instructor de Estados Unidos y algunos cachorros. Y ahora ellos tienen una escuela ya de adiestramiento de perros guía para ciegos en María Pinto. Entonces hay mucha gente que no lo sabe, pero eso ya existe y es un proceso un poquito largo porque tú tienes que elegir al perro que te sirva a ti. Por ejemplo, yo que soy una persona muy acelerada y que me gusta caminar rápido, moverme rápido, que las cosas sean rápidas, tendría que andar con un perro de la misma forma. Entonces hay que convivir un tiempo con ese perro para que te conozca y sepa tus movimientos, tus acciones, tu forma de ser. Y eso implica un poquito de tiempo, pero cuando ya lo tienes es algo maravilloso. O sea, tu perro son tus ojos, literalmente. Te salva de todo, de un hoyo, de una micro que viene, de un, no sé, un ambulante, como decía este chico. Eh, es algo realmente maravilloso. Es un proceso que hay que postular, que Ujú, tiene que haber un lenguaje entre la comunicación del perro con el usuario o la usuaria. ujú. Eh, Tú, corrígeme, ¿el perro guía se asigna por una cantidad de tiempo? ¿No es eterno? El perro guía es para siempre hasta que el perrito se muera. Ah, perfecto, Claro. perfecto, Y sí. claro, esa es la forma. Y lo otro, que el perro guía no es un perro de entretención ni un perro de compañía, es un perro de trabajo. Sí, Entonces tú no, tú tienes que alimentarlo de una forma específica. Solo si le sacas el arnés, él puede actuar como perro. A mí me da un poquito de pena, de repente ese tema, pero bueno, siempre hay que dejar lesionados en el camino de la vida. Cuando tú le sacas el arnés, ellos se pueden comportar como un perro, ¿te fijas? Pero mientras tengan el arnés, ellos están trabajando. Ellos sí, no tienen que ser acariciados, ni tocados, ni nada. efectivamente, efectivamente. Incluso cuando están en espacios públicos y están descansando, mucha gente cree que un perrito le hace cariñito, pero está trabajando. O sea, él Ujú, está, sí, he tenido la oportunidad de ver la acción y la función que tienen estos perros guías con las usuarias y los usuarios. Pero tal como ujú. dices tú, lástima que no sea tan difundido, que no está tan divulgado y que todavía no se arma la cultura del perro guía. Entonces... por eso te preguntaba en términos de esta experiencia que tú llevas Y años con tu ceguera. es que el tema también va un poco porque lamentablemente la población ciega de Chile es muy de bajos recursos, ¿te fijas? Entonces, también hay un tema de que si, porque la fundación igual te ayuda con comida mensualmente, pero tu perro debe comer solo esa comida y en ciertas cantidades. Entonces yo creo que básicamente, si hicieran la difusión, igual sería complejo como optar a un perrito, porque la población llega con muy bajos recursos, de repente no tiene cómo comprar el alimento o cómo llevarlo al veterinario, y ahí es donde se pierden millones de pesos, porque no tengo claro, pero son millones de pesos los que tú tienes los que se invierten en adiestrar un perrito. Entonces, esto lo pasas a cualquier persona que no vaya a ser responsable, que, en fin, un montón de cosas. Eh, Pierde la oportunidad otra persona y además se pierden millones, millones. Entonces es un tema complejo, muy complejo. Sí, con el tiempo esperemos que se vaya regularizando Por esto, que se vaya supuesto. insertando como decíamos, institución, sistema. El perro guía es un verdadero compañero. Sabemos que está trabajando, pero es
la opción alternativa al bastón, porque Así es. lo primero es el bastón, pero el perro guía la opción alternativa al bastón. Alternativa y más segura, definitivamente. Exactamente. Alison, respecto a la voz yo creo que se ha construido, se ha constituido para ti como tus ojos. La voz han sido tus ojos. Sí. Eh, Explícame o cuéntame un poco cómo percibes tú. Mira la pregunta que te voy a hacer. Eh, Grupo de personas que son sociedad con la voz y personas que conoces o que vas conversando, en este caso, digamos a nuestros amigos auditores, yo que me estás escuchando. ¿Cómo percibes tú desde el punto de vista, el ejemplo que te estoy dando, qué te imaginas? ¿Qué pasas por por tu imaginación, tu cabeza, desde el punto de vista, esta persona es así, esta chica es acá, como habla este grupito? Entonces, me imagino que te pasa esos ejemplos de imaginación. Y de percepción Sí, también. no, o sea, de repente le apunto, pero netamente, pero otra vez estoy demasiado perdida, demasiado perdida respecto a cómo es la persona. Afortunadamente, como vas desarrollando más el oído con la discapacidad visual, vas conociendo, por ejemplo, tú me saludas y yo sé quién eres inmediatamente. Hay gente que tiene la voz más neutra y que es muy difícil de conocer, pero en general yo con la gente que trabajo o la gente con la que hablo habitualmente, yo sé quiénes son sin verlos ni nada. Ah, hola, le digo el nombre, por ejemplo. Pero yo diría que no es, a ver, no es malo, en mi caso, pienso que no es malo equivocarse cuando tú juzgas o prejuzgas a una persona por su voz, porque, por ejemplo, eh, de repente hay personas que tienen la voz preciosa y mujeres, me he dado cuenta que tienen la voz preciosa y que son muy dulces y que sé yo, y después yo pregunto cómo son y no tienen nada que ver con lo que yo había pensado. Y, 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 y para mí esa persona, aunque no sea linda, según los estereotipos, para mí es linda. Entonces, pienso que eso es una de las pocas cosas buenas de la ceguera, que tú no tienes un prejuicio por la imagen de la persona. Tú puedes ver a través de su voz y a través de su forma de ser realmente cómo es esa persona y si realmente es una persona valiosa. Ya no te crea prejuicio la imagen, que es mega, súper importante. ¿Cómo te imaginas con tu voz, tu condición, tu situación de ser ciega, que te escucha el auditor o la auditora de Radio Estela Maris? ¿Cómo piensan que soy? Sí, a propósito que has dicho la voz, porque tienes una voz fuerte, llamativa, con mucha expresividad. Entonces ahora yo te hago la pregunta contraria. ¿Cómo crees tú que te va a escuchar el auditor o la auditora de Radio Estela Maris? Que ya sabe de que eres ciega, pero que te está escuchando. Creo que piensan que soy una persona con, como dices tú, con bastante personalidad. Eh, no sé, qué difícil. No sé físicamente cómo se imaginarán. Tengo 57, pero tampoco me veo de 57. Me veo un poquito menos. No sé, es como... Yo pienso, sin ser vanidosa, que piensan que soy una mujer simpática. ¿Sí? Sí, vamos a contarle a nuestros amigos auditores que tú ya le agregaste información anteriormente porque tuviste la experiencia del modelaje, las pasarelas. Entonces Alison es una persona muy alegre, muy jovial, es guapa, tiene su pelo castaño, muy sonriente. Entonces, para que vayan imaginándose quién es Alison, porque muchas veces tú mencionaste el tema de los estereotipos. Pero es justamente en los estereotipos, cuando tú has mencionado al principio dijiste, pobrecita, ese concepto no se lo imaginan de toda la historia que nos has contado. Entonces, claro, Claro, y claro. siempre a la discapacidad cae en lo pobrecito y que no tiene capacidad de movilidad y de hacer acciones. Entonces, no, Ajá. de hecho, estaba pensando cuando estábamos conversando también, hay personas ciegas que le gusta el deporte y lo Sí, sí. hace, Bueno, sí. yo hacía mucha gimnasia, mucho pilates, antes de una operación que tuve el año pasado, pero en general hacía mucho pilates, claro, con todos los implementos y todo el asunto.
¿Y te pasa como anécdota que cuando tú sales con tu hija o con tu esposo y vas por la calle y de repente escuchas unas conversaciones y le dices a tu hijo, a tu esposo y te da risa porque cómo hablan o lo que están hablando, lo que están discutiendo? ¿O te ha tocado escuchar algunas peleas por ahí, discusiones callejeras o cosas graciosas? Ay, sí, bueno, no me acuerdo qué cosa graciosa, pero yo estoy pendiente de todo lo que van hablando, porque como uno no ve, mi marido y mi hija van pendientes de lo que pasa, de los movimientos, de la gente que cruza, pero yo no, o sea, yo voy pendiente de todas las conversaciones de toda la gente, me sé la vida de todos los transeúntes que van detrás mío. ¿Eres como una Entonces, periodista o de los youtubers que está atento a todo lo que pasa, no en el mundo y de, virtual, sino que en el mundo de la voz y de la así imagen? es. Y de repente le digo a Mario, oh, mira lo que dijo tal persona, y me dice, ¿quién? Y yo, ay, pero ¿cómo no va a escuchar? Y como que no entiendo que no escuche, pero ¿cómo él no puede ir pendiente de eso? Porque soy yo la que no veo. Entonces voy escuchando todo lo que hablan de, no sé, de mi marido, que esto, que lo otro, es muy gracioso. En términos geográficos de ubicación, yo tengo entendido de que las personas que son ciegas tienen mejor percepción de las personas que visualizan para ubicarse en calles y sectores. ¿Cómo está esa parte tuya? ¿Las dimensiones de las avenidas, las calles, las Sí, reconoces? sí, sí, eso, independiente de que no camine sola, bueno, la gente que nace ciega es mucho más fácil para ellos moverse, es lo que les tocó y así sobreviven. De otra manera, no, si se hubieran quedado sentados en su casa, no viven. Entonces, claro, para ellos es más fácil, pero para mí, que vi hasta los 33 años, un poco difícil, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando tú vas en el metro y estás cerca de la escala, sientes un viento que sube por el metro. Entonces, sabes que hay un espacio libre y que podrías caerte, no sé, eventualmente. O de repente entramos a un salón y yo digo, oye, esto es muy grande y muy alto. Sí, me dice mi marido, sí, es muy grande, es muy alto y hay mucha gente. Eh, y cuando una vereda es angosta también, uno como que nota todas esas cosas de si tiene mucho flujo de tránsito, etcétera. O sea, está mucho más desarrollada esa capacidad de percibir el entorno. Te puedes dar cuenta cuando es una avenida, cuando es una callecita, bueno, y así un montón de cosas que se te van desarrollando. Básicamente yo diría el oído, el tacto también, pero básicamente yo diría el oído, sí. Estamos en un mundo, bueno, ya creo que has escuchado, has estado atenta que hace poco terminó un mundial y ese mundial reflejó una cantidad de información a través de redes sociales y tecnología. Que el mundo ahora, yo me gustaría tener conversación con los historiadores y decir que ya dejen de decir la historia contemporánea y es la historia tecnológica. Vamos Ajá, puntualmente al tema de la tecnología. Tengo amigos y amigas ciegas que se manejan muy bien y no es que quiera decir que tú eres una persona muy del pasado porque mencionaste el braille, que aquí quiero hacer la pregunta. ¿Qué recuerdos tienes del braille? Y te admiro en el sentido de que pudiste aprender el braille, lo utilizas y he entrevistado gente joven ciega que ven el braille así como de qué me estás hablando y se manejan muy bien con sí. aplicación y tecnología. ¿Cómo haces la simbiosis de haber aprendido el braille, utilizarlo, leerlo y ahora que trabajas y tienes que aplicar distintas plataformas o trabajar con plataformas? ¿Cómo haces el análisis de esa simbiosis? ¿Hay simbiosis o definitivamente el braille se perdió y ya estamos con la tecnología muy fuerte? Que por cierto, las aplicaciones, hay muy buenas aplicaciones para gente invidente, o sea, me llama mucho la atención. Tengo un conocido que tiene un lente y que el lente le dicta todo, Exacto, prácticamente. exacto, sí. Yo diría que el braille desapareció, pero no es una buena idea que desaparezca, porque cuando una persona ciega quiere, por ejemplo, estudiar inglés, es muy importante, porque para estudiar inglés tienes que saber la ortografía, con qué letras se escribe, qué sé yo, entonces ahí el braille te sirve mucho. Pero lamentablemente, claro, es lento, es demasiado lento. Entonces la tecnología evidentemente que lo superó hace rato, porque como dices tú, por ejemplo, yo braille ya no me acuerdo, y eso que lo estudié hace 20 años, no sé, ya no me acuerdo prácticamente nada, porque tengo
el teléfono con lector de pantalla, el computador con lector de pantalla, entonces ya no es necesario. Tiene el programa JOS que yo uso, tiene acceso a todo, páginas web, bueno, a todas las páginas que son accesibles, que la mayoría no son muy accesibles, pero también en el tema de las comunicaciones, de los periódicos, ponte tú, de algunas plataformas, están moviéndose y están trabajando en eso. Falta mucho todavía, pero lo bueno es que ya están trabajando en hacer más accesibles las páginas, no tanto color, no tanta casillita y qué sé yo, pero definitivamente sí la tecnología cambia la vida de una persona ciega, totalmente. ¿Te gusta el cine? No tanto, fíjate, me gustan más los libros, pero Entonces, he visto películas con audiodescripción. la audiodescripción en términos de tu experiencia personal, ¿va bien o tiene que mejorar algunas cosas? Estupenda. Yo he leído solo libros con audiodescripción en español. No sé si hay en otro idioma, no, o sea, no sé si hay con otro, ponte tú, no sé, puertorriqueño, por decirte algo así, argentino. Yo he visto solo películas con audiodescripción en español y son maravillosas. O sea, te hacen sentir que estás viviendo realmente la película como si la vieras. Te lo pregunto, Independiente de que a mí no me guste mucho el cine, es fantástico. te lo pregunto en el sentido de que las películas que son una obra de arte, hay escenas en que se hace la narrativa solamente con la imagen, el silencio, la atmósfera, no hay diálogo. Entonces, el audiodescripción también está ahí como una opción para dar esa información a la persona ciega. Sí, 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 sí. No sé cómo lo harán. Yo no sé si serán actores, si serán psicólogos, lo desconozco. Pero realmente yo vi Diamantes de Sangre y lloré. Y es difícil porque hay muchas escenas que son solo visuales, pero la descripción es tan buena y sin ser dramática y sin, es decir, no te dice, oh, qué terrible me pasó esto. No, sino que te va diciendo, la chica está haciendo tal cosa. Es tan buena la descripción que realmente tú te lo puedes imaginar. Eso yo lo encuentro, pero demasiado destacable. No sé si en otro país, aparte de España, habrá algo así. Sí, hay en Austria, en Suiza, también Ya, en Italia, sí. Y respecto ya. a los libros, ¿qué tipo de libros te gustan y cómo sientes esa audioguía o audiodescripción? Los libros a mí no me gustan con... Yo soy complicada, los auditores van a decir, uy, la señora complicada, pero a mí no me gusta con audiodescripción los libros, no me gusta que otra persona los lea, porque me gusta con una persona neutra que los vaya leyendo, que en este caso es el yo, porque yo me hago una escena de todo lo que está pasando. Por ejemplo, de repente, cuando tú lees un libro con audiodescripción, la persona dramatiza mucho. Entonces no es necesario que dramatice esa parte del libro porque no la siento, aquí es así. Por eso me gusta leer solo con un tono neutro, entonces yo me voy imaginando y voy creando mi espacio y voy creando la atmósfera. Pero hay otras personas que les gusta, sí, eso yo creo que es una cosa de gusto. Pero definitivamente yo no, yo solo descargo libros y los leo con el lector de pantalla que es neutro. Eso es lo que más me gusta a mí, digamos. ¿Tú tienes todas incorporadas estas aplicaciones en tu teléfono celular, móvil? En mi computador. Estamos, estamos conversando con Alison Salgado que nos comentaba que tienes tus datos, tus libros en tu computador, en tu portátil. Así es. Ujú. Sí, tengo todos mis libros ahí. También las fotografías te hacen, me he enterado, me he informado que ahora hay unos audiolectores de fotografías que describen, pero de una forma increíble, cómo está captada la fotografía. Eso lo desconozco, fíjate, no he tenido la oportunidad. No, no, claro, porque las fotografías para uno son un misterio. Pero no he tenido la oportunidad de ver eso. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar para ver qué tal es. Te hago la pregunta, tú que fuiste modelo, que tuviste esta experiencia, cuando vuelves al pasado, al cajón de los recuerdos, ahí, claro, ves una fotografía que puede estar en papel o en digital, pero ¿te imaginas ahí la descripción o te ayudan a describirte, mira, aquí estuviste de este color, de esta vestimenta, o porque están las aplicaciones que ahora te leen? Claro, claro, claro.
No, yo pregunto, porque yo creo que en las fotografías tiene que haber como algo más que solo la descripción, sino que decir, por ejemplo, tenías cara de cansada, tenías cara de feliz, tenías cara... Entonces, eso no te lo va a describir una máquina. Entonces, básicamente, prefiero preguntarle a un ser humano, pese a que la tecnología es muy buena, nunca va a reemplazar a las personas. Y también que no reemplace a la inteligencia artificial, porque ya prácticamente la Así es. inteligencia artificial es como un ser humano Exacto. robótico, sí. Sí. Y ahora, para ir cerrando, estimada Alison, una pregunta muy simple que te voy a hacer. ¿Cómo está tu cara y cómo estás tú para que te escuche toda la audiencia de Radio Estela Maris que va desde la región de Coquimbo hasta el sur de la región de Valparaíso y un poco más allá? No, yo estoy feliz ahora. Sí, ha sido muy. Yo pensé que físicamente dije, ¿cómo voy a saber si debo estar viejita ya? Ya dijimos ya de que fue modelo y es una persona alegre, jovial, guapa, así que, pero ahora la atmósfera, ¿cómo No, sientes la esto atmósfera? ha sido súper grato. Me he sentido demasiado cómoda. Eh, respetada, bueno, es que también porque te conozco. Y infidencia. Tú sabes tratar muy bien a las personas ciegas porque tuviste tu novia ciega. Entonces a lo mejor ahí va un paso adelante, pero ha sido una muy buena experiencia, muy cómoda y ojalá que esto sirva para que la gente incluya realmente a la gente. Que no haya barreras, que no haya diferencias, porque necesitamos eso, básicamente. Alison, me has sonrojado a nuestro amigo auditor porque sí, contaste una infidencia, sí, tuve una novia ciega, pero del cual aprendí mucho, muchísimo, Sí, muchísimo, no solamente de ella como novia, sino que también todo el entorno de la Organización Nacional de Ciegos de España, que hasta el día de hoy tengo amigos y amigas y conversamos vía WhatsApp, entonces sí. Trato. Cuando digo trato es en el tratamiento, justamente que esta frase que va a ser el titular, no decir pobrecita, es para enseñanza de las generaciones mayores que tienen es que actuar como los jóvenes, muy natural y muy que, natural. que sirve en el sentido, porque no es solamente con las personas ciegas, sino que cualquier tipo de discapacidad. Entonces, sí, es un tema de integración, preocupación, seguridad, anécdota y también, Alison, muy agradecido porque nos hayas compartido en esta entrevista tu historia, tu relato que forma parte de casi el 90% de tu historia personal y un 10% a nivel Sí. coyuntural institucional. Entonces, pero vamos a dejar en claro a nuestro amigo que no es no fue una entrevista de copuchar cómo es Alison, no, que nos cuente su No, no, experiencia y su historia, así que no. de Es, aprendizaje. claro, es conversar como conversaría cualquier persona, o sea, como conversaríamos los dos en cualquier café sin tener una pauta previa, sino que diciendo las cosas como son y agradeciendo lo que hay que agradecer y tratar de mejorar lo que hay que mejorar. No, yo también te agradezco a ti porque es muy difícil que periodistas y con los estudios tuyos, que tú podrías hacer otra cosa con tu doctorado, que estés preocupado de esto, ¿te fijas? Entonces, porque esto da visibilidad a las personas discapacitadas y a las personas ciegas, básicamente. Entonces, también te agradezco el programa. Sí, efectivamente, en esa visibilidad, justamente que una visibilidad que no se vea desde el punto de vista institucional, hablo de todo el sistema institucional, de ese discurso narrativo político de tratamiento, sino que esa visibilidad de una persona común y corriente Corriente. que tiene acciones en su vida con anécdota y trayectoria. Así que, Alison, te agradezco tu aceptación a esta entrevista, tu trayectoria. Te deseamos a nombre de Radio Estela Maris y de todos los amigos auditores que te pudieron conocer a través de esta entrevista, que te vaya muy bien en todos tus proyectos. Sabemos que ya no Gracias. estás modelando, No, trabajando, sí. pero estás trabajando muy bien y vinculación con el medio, así que te deseamos lo mejor y seguro que te van a salir nuevos proyectos porque tienes energía Ojalá. y vida, sí. Así que, amigos auditores, a Guillermo Patricio, estamos finalizando este pasaje de historias porteñas
esta vez hablando con alguien de la región de Valparaíso, una ciudad muy hermosa como es Viña del Mar, Alison Salgado. Y vamos al estudio nuevamente ahí contigo, Guillermo Patricio, y nosotros nos volveremos a reencontrar en un nuevo pasaje recorrido, recoveco sobre las historias que ocurren en la región de Valparaíso y en la ciudad porteña. Muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes. Así hemos ya llegado al final de Historias Porteñas con la biografía de Alison Salgado, radicada en Viña del Mar y con discapacidad visual al 100%. Don Miguel, muchas gracias. Hasta el próximo viernes, siempre en este mismo horario. Como cada tarde, siempre junto a ustedes.